Y eso parecería estar bien. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en la palabra, nos damos cuenta que eso es una falacia. El estudio de esta mañana, yo creo que podría ser breve. Yo no digo que va a ser breve, ¿verdad? Pero creo que podría ser breve. Son dos puntos principales que vamos a estar viendo. Uno de ellos, y vamos a estar viendo la palabra de Dios en Isaías 44, los versículos del 6 al 11. Solamente 6 versículos. Y 6 versículos se supone que nosotros podamos leerlos en 2 minutos. Vamos a adentrarnos en esos 6 versículos, pero vamos a complementar con otras partes de la palabra. Y la manera que Dios ha puesto en mi corazón ver esto es que vamos a ver dos temas principales. Y ciertamente estoy seguro que como ustedes estudiaron esta porción, y si no la estudiaron para el día de hoy, lo hemos leído anteriormente, lo vamos a leer juntos, ustedes van a poder complementar con lo que el Señor ponga en su corazón y lo que usted ciertamente ha estado meditando desde la semana pasada cuando se le dio la asignación del tema que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Pues esta es la quinta sesión en este tema, respuestas a preguntas difíciles. Y la idea central es: la fe en Jesús separa el cristianismo de las demás religiones. Hay gente que dice, pero es que los cristianos son demasiado exclusivistas. Pues, ¿qué significa ser exclusivista? Exclusivista significa excluir a los demás, ¿verdad? Y en ese sentido, eso es falso. Nosotros no somos exclusivistas porque la palabra de Dios dice que el Señor todavía no ha venido porque Dios ha tenido misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso a mí me suena a inclusivismo. Sin embargo, si cuando dicen exclusivismo es que no todo se vale, pues entonces eso es cierto. Yo tengo que aceptar que la religión cristiana tiene que ser exclusivista, no hay otra forma. Cristo Jesús, allá en Juan 14:6, pasaje que conocemos muy bien, dice: yo soy el camino. La palabra él es un artículo definido. Hay dos tipos de artículos, ¿verdad? Los indefinidos y los definidos. Él, la, los, las, artículos definidos. Le digo al hermano Juan, ¿podría prestarme la Biblia? Entonces hermano Juan ve que hay varias. Hermano Juan me preguntaría, ¿cuál Biblia? Porque le estoy pidiendo la Biblia. Ahora si le digo, si quiero cualquier Biblia, le pido una Biblia. Pues el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. Él no dice yo soy un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Así se presenta Cristo Jesús, pero de manera definida, no como una alternativa a, sino como la única alternativa. Pues ahí nosotros lo comprendemos, y nosotros que hemos querido tener la mente sencilla para poder alcanzar, tener la mente de Cristo. El Señor dice que tenemos que ser como un niño, ¿verdad? Para entrar en el reino de los cielos. O sea que tenemos que echar a un lado la pedantería. Y el pastor y yo estábamos hablando de una persona que conocemos que nos da mucha tristeza, ¿verdad? Un médico que yo dejé de visitar porque me parece que es una persona muy pedante. Y pues me da mucho coraje que las personas sean así. Pues nosotros, en algún momento pudimos haber sido pedantes. En algún momento puede que nos capturemos siendo pedantes, ¿verdad? Esas cosas al Señor no le agradan. Pues tenemos que echar a un lado la pedantería, tenemos que echar a un lado el orgullo, la creencia de que nosotros sabemos y que nuestras ideas, por nuestros títulos, nuestros estudios, lo que fuese, nuestra posición social, el dinero que pudiéramos tener, nuestras posesiones, nos dan algún tipo de standing, como decimos en castellano, nos dan algún tipo de estatus. Todo eso hay que echarlo para un lado y reconocer que la realidad es que sin Cristo Jesús somos nada. Cuando nuestra mente podemos afinarla y darnos cuenta
que sin Jesús somos nada, pues entonces podemos tener la mente sencilla y alcanzar, tener la mente de Cristo. Cristo nos premia, ¿verdad?, entrando en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y podemos entonces estar en sintonía con Dios. Pues hay personas quienes, por sus tremendos estudios en filosofía, en teología, han querido saber más que lo que el Señor quiere revelarnos en la palabra. Y han llegado a las conclusiones erradas, que lo que hace es que le llevan a una eternidad sin Dios. La gente prefiere que yo lo diga así, sin Dios. Pero sin Dios e infierno es la misma cosa. Imagínese eso, el vacío más terrible que usted pueda experimentar. El día más triste que usted haya vivido en su vida. Ay, no quisiera porque ustedes se me pusieran triste, pero imagínese eso, el día más aterrador, triste, solitario, más lleno de melancolía, de preocupación que usted ha tenido en su vida, multiplique eso por 1.000.000, por 1.000.000.000. Eso debe ser la eternidad sin Dios. Pues el Señor no quiere que nosotros lleguemos ahí, pero Él es justo y es celoso, hemos visto a través de la palabra, y nos da unas instrucciones. Nosotros queremos seguir las instrucciones para que las cosas vayan bien, ¿verdad? Si usted padece si usted tiene alguna condición médica, a usted le han dado una prescripción, el médico le dice, tómese un cc de esto, o tómese 2 cápsulas de aquello. ¿Qué usted hace? Pues muchas veces no se las toma ni se hace lo que le da la gana, ¿verdad? Porque muchos pacientes somos así, hacemos lo que se nos antoja. Muchas veces vamos al médico y nos autorrecetamos. Doctor, doctora, deme estas pastillas que yo necesito para esta condición que yo tengo. Así hacen, ¿verdad? Y el médico ahí que estudió 12, 15 años para poder estar donde está sentado o sentada, lo mira y, pues como usted sabe más que yo, no le voy a recetar nada. Recétese usted mismo. Pues Dios está bien por encima de todos esos médicos. Y el Señor nos ha presentado a través de la palabra la ultra prescripción. ¿Usted quiere vivir eternamente en mi presencia? Pues esto es exactamente lo que usted tiene que hacer. Usted no puede alterarlo, no puede cambiarlo. De otra manera, no va a resolver la condición que usted tiene. Jesucristo dijo que Él vino para los enfermos. Nosotros todos estábamos enfermos espiritualmente. Pues hoy vamos a ver la contestación a esa pregunta difícil. Ya la contestamos. La contestación, la hermana Edita ahorita dijo, ¿son todas las religiones iguales? No, no son todas iguales. Algunas piensan que Dios se llama de diferentes formas. Gente que dice, eso fui yo, fuiste tú. Los musulmanes creen en Alá. Y Alá y Jehová son la misma cosa. No, señor. Alá es un ídolo. Pichón, dice el pastor. Y los musulmanes creen que Cristo Jesús vivió, pero no le reconocen como hijo de Dios, y mucho menos como el Mesías prometido, y mucho menos como Dios encarnado, y mucho menos como la salvación que necesitamos, que nos lleva a la salvación. Lo reconocen como un profeta. Los judíos ciertamente saben que Cristo Jesús existió. Él era el que estaban esperando, pero no le reconocieron. Juan lo dice en el primer capítulo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos no reconocen eso. Y vamos a través de todas las religiones. Usted ve los budistas. Los budistas no reconocen ni siquiera. Ellos reconocen un poder superior, pero a medida que usted pasa por la vida, usted va vaciando su ser y usted va llegando a el enlightenment, ¿verdad? El alumbrar. ¿Cómo se llama enlightenment en español? La iluminación. La iluminación. Pues, y Buda, eso era lo más grande. Bueno, como lo representan, era bien grande. Físicamente hablando, ¿verdad? ¿Perdón? El hinduismo, piensan que usted va reencarnando, dependiendo de cómo usted se porta bien, va mejorando.
Se porta mal, se muere y puede un día amanecer, reencarnar en una cucaracha. Pero siendo cucaracha, si usted se portó bien como una cucaracha, entonces lo aplastan y reencarna, qué sé yo, un gato será. Y vemos muchas religiones, muchas creencias y muchas cosas que pudieran estar bajo una misma sombrilla. Por ejemplo, el mismo cristianismo. Lo que llamamos cristianismo debe ser una sola cosa, pero hay muchas diferencias doctrinales. Hay unos que piensan que portándose bien es que usted llega a la salvación. Hay unos que piensan que usted puede tener la salvación hoy y mañana perderla. Hay quienes piensan que usted puede recibir la salvación sin usted hacer lo que le dice la palabra. Y todas esas cosas las personas lo llaman cristianismo, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Nosotros no pretendemos tener el copyright, como yo vacilo con el pastor, el copyright de la salvación. ¿Quién tiene el copyright de la salvación? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay que ir a quien tiene la patenta. El quien tiene la patente de la salvación es Cristo Jesús y Él nos dice, mira, esto es exactamente lo que hay que hacer. Por lo tanto, nosotros pretender desviarnos de allí no tiene otro nombre que necedad, estupidez. Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra. Ya hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Un solo Dios y se ha revelado a través de Cristo Jesús. Pues vamos a Isaías 44, vamos a dividir esta lectura en dos porciones, del 6 al 8 y del 9 al 11. Y la primera porción para subrayar que sí, hay un solo Dios, por lo tanto, debe haber una sola religión. Y el segundo punto se lo dejo para cuando lleguemos al segundo punto. ¿Quién quiere leer los versículos 6 al 8, capítulo 44, hermana? Hermana Rosana, muchas gracias. Gloria a Dios. Al 8. Dice así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Bendito sea Dios. Pues ahí está. Ahí hay una contestación importante, ¿verdad? No es, ¿todas las religiones son iguales? Esa no contesta eso. Lo que te contesta es, pues, ¿habrá un solo Dios? Pues aquí está. Bien clarito, nos lo dice la palabra, ¿verdad? Y obviamente hay algunas personas quienes dicen, pues la palabra que ustedes creen. Sin embargo, esta palabra es infalible y lo podemos ver. Si usted lee la palabra de Dios con seriedad, desde Génesis hasta Apocalipsis, se da cuenta que no hay contradicción. Que la palabra, todo lo que profetizaba desde el Antiguo Testamento, se cumple en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros creemos en el Señor, creído en Él, porque Él es el que Dios puso para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y por eso cuando vemos la palabra que Dios le da al profeta, creemos, entendemos, internalizamos que esto es cierto. Un solo Dios. Por lo tanto, todas aquellas religiones que dicen que hay más de un Dios, quedan descartadas. Así que la santería, si usted lo quiere ver como una religión, descartado. Doctrinas dentro del cristianismo, el catolicismo. La gente que dice, no, pero es que nosotros no adoramos a los santos, nosotros los veneramos. Un juego de palabras, ¿verdad? Una cuestión semántica. Sin embargo, hay personas a quienes yo amo muchísimo, quienes practican la fe católica, entonces van allá y ven una estatua y le besan los pies, le prenden velas, se arrodillan delante de esa figura
Como si no vieran lo que está, porque la Biblia que tienen los católicos es la misma que la de nosotros. Yo lo sé, pues yo tengo una. Obviamente hay Biblias católicas que aún conservan los libros apócrifos, sin embargo, los libros o deuterocanónicos, estos libros están allí y se explica, se advierte que no son para doctrina, sino que tienen un valor histórico, etc. Pero cuando ellos tienen Isaías según lo tenemos nosotros. Y cada uno de los libros que está en la Biblia está en los libros que utilizan los católicos. Esto es un conflicto bien grande para mí, hermano. Bien grande. Porque es como si tuvieran una venda puesta sobre sus ojos. La esperanza es que, pretendiendo ir en busca de Jesucristo dentro de esta falsa doctrina, Dios se les revele y puedan deshacerse de los engaños, de el engaño. Porque una cosa es que nosotros realmente hayamos creído en Cristo y otra cosa es que estemos en la iglesia. Dos cosas diferentes. ¿No? Puede que usted esté en la iglesia y haya creído en Cristo Jesús, pero no todo el que está en la iglesia necesariamente cree en Cristo Jesús. Esto es bien importante. Hay quienes pudiéramos estar, y no estoy hablando de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero no excluyendo los que estamos aquí, pero estoy hablando de en general. Hay gente que son parte de una congregación o de una doctrina o de una religión porque su familia es X o Y o Z, doctrina o religión. Yo soy católico porque mi familia es católica. Entonces, usted le presenta la palabra de Dios y dicen, yo entiendo claramente lo que tú me acabas de decir. Y yo, pues, ¿vas a recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. Quiero recibir a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero, ¿estás dispuesto a rechazar la doctrina falsa que se te ha enseñado desde pequeño? Es que mi familia es... No puedo hacer eso. O sea, yo puedo incluir a Cristo, pero no puedo dejar todo lo demás a un lado. ¿Ven el conflicto? Esto es un problema serio. ¿Verdad? Miren, el otro día estábamos hablando y una de las cosas que la gente presenta se ha presentado de manera jocosa en distintos foros, pero es espeluznante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de personas como este hombre que murió recientemente, Walter Mercado, que hasta la gobernadora de Puerto Rico habló de él, unas palabras bien bonitas, como si él fuera lo más grande y como si él fuera una persona que hacía mucho bien para las personas. Usted puede donar de su tiempo, dinero y apoyar a las personas. Sin embargo, si usted los confunde y los lleva a la perdición de su alma, usted no ha hecho nada bueno por ellos. Entonces, gente como él son inclusivos. Por eso es que nos dicen a nosotros que somos exclusivos y somos unos pedantes desde el punto de vista religioso, porque rechazamos las demás doctrinas. Ese es el peligro con el ecumenismo. Can we all get along? La expresión esa que dice coexist y lo ponen en las pegatinas estas en los carros, la que incluye los distintos símbolos para las distintas religiones, no nos podemos llevar todos nosotros. No nos rechacemos, estemos todos unidos, porque así nosotros todos agradamos a Dios y podemos estar en paz. Pues eso es una real falsa paz. Cristo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz que da Cristo Jesús también es única. La paz no es la ausencia de guerra. La paz es uno saber que uno está bien con Dios. Usted puede estar pelado, puede estar enfermo, puede estar en guerra, pero usted está bien con Dios, usted tiene la paz correcta. Pues cuando miramos la palabra del Señor, la palabra de Dios nos muestra la verdad. Y he hablado mucho sobre los católicos, ¿verdad? Porque me da mucha tristeza. Yo suelo tratar de evitar mencionar estas críticas tan abiertas, pero cuando estoy hablando del tema, me parece que es necesario, porque lo que nos lleva a nosotros denunciar aquellas cosas que son falsas e incorrectas es el amor por nuestra familia, por nuestros vecinos.
¿verdad? Con nuestros pueblanos, nuestros compatriotas, como usted lo quiera llamar. Porque si yo no denuncio lo que está incorrecto, entonces me convierto en cómplice de aquello que yo sé que está mal y les acabo de decir. El usted incluir a Jesús no significa usted ser de Él. El musulmán puede creer en Jesús, pero si no rechaza el fundamento de su religión, realmente no ha recibido a Cristo Jesús como Él quiere ser recibido. Porque Dios dice, yo soy el primero y el postrero. ¿Verdad? Esto es un foreshadowing de lo que veremos en el Nuevo Testamento. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, antes del cual no hubo ninguno y después del cual no habrá jamás algún otro. El que es por siempre, ese es Cristo Jesús. No es que yo soy con Alá, Mahoma, Shinto, Zoroastro, Shango o Batalá y todos los pichones que la gente se han creado. Pues una de las cosas más ridículas que nosotros podemos ver, y por eso estoy hablando sobre el catolicismo de manera específica, es que dicen que son cristianos, sin embargo, algunos de ellos abiertamente dicen, no, yo soy cristiano, pero también soy mariano. Pudieran ser marcianos, porque parece que fueran de otro sitio que no entiende lo que la palabra dice. Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con ningún otro. Y nuevamente, para no pisar las sensibilidades de algunos, hemos dicho, o sea, nosotros no diabolizamos a María. María es lo que dice la palabra. Fue una mujer bienaventurada. La más bienaventurada de entre todas las mujeres, porque pudo dar ella el vientre suyo para poder procrear a el Salvador. Sin embargo, ella no pidió y no dijo en ningún sitio, y mucho menos Dios, Jesús, no presentó en ningún sitio que ella es corredentora. No vamos ni siquiera a discutir si tuvo más hijos, que la palabra dice que sí. Eso es secundario. Más importante, ¿qué hizo María? Ella fue el instrumento que Dios utilizó como vehículo para poder traer al Salvador al mundo. Punto. ¿Está en el cielo? No lo dudo. Si María no está en el cielo, ya yo lo dije, yo no tengo esperanza de entrar al cielo, porque si ella fue la que parió a mi Señor, ¿cómo puedo creer yo en mi Señor más que ella? Hasta ahí. Pero de eso a que le hagan una estatua y la gente se autoproclame mariano, pues es una idiotez. La palabra dice un solo Dios. Entonces, en esta porción, que vamos a ver más adelante, habla sobre la idiotez más grande, que es que la gente dice, pues, voy a crear esta imagen y yo me voy a postrar delante de la imagen. Un ser creado, crear otro ser o crear otra cosa para entonces adorar lo que él mismo creó. Pero no nos vayamos muy lejos. Y por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo digo, ya estoy viendo cómo esto aplica en todas las direcciones. Pero yo tengo que ver cómo todas las direcciones que estoy mirando sirven de reflejo para mí. O sea, yo tengo que verme en ese espejo. ¿Estoy yo plasmado allí? Porque puede que ninguno de nosotros tengamos figuritas en las casas y le prendamos velas. Pero el carro a veces se convierte en eso. La cuenta de banco se podría convertir en eso. Los trabajos se podrían convertir en eso. La gente. Los títulos. Tantas cosas a veces se convierten en un Dios para nosotros e impide que nosotros le sirvamos a Dios de la manera que Él merece y Él exige. Pues me estoy desviando un poquito del tema, pero eso no es de asombrarse. Dios es celoso, quiere que le sirvamos a Él solamente, pero volvemos al punto. ¿Cómo me subraya esto de que todas las religiones no son iguales? Pues si Dios es exclusivo, Dios quiere que le sirvamos de una manera, las distintas religiones de manera abierta podemos estudiarlas y decir, pues hay muchas diferencias en ellas, no todas ellas sirven a Dios de la misma manera y podemos
hablar sobre las tres religiones principales en el mundo, ¿verdad? El islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Tres religiones más grandes en el mundo. Y el hinduismo, ¿verdad? Pero esas primeras tres, si las vemos, ven la figura de Cristo Jesús y vimos cómo le perciben y cómo le proyectan de manera distinta a cada una de ellas. Pues hay varias opciones. O decimos que las tres son falsas, pero si aceptamos que una de ellas tiene que serlo, entonces las otras dos no pueden serlo. Y por eso es necesario que nosotros nos adentremos en la palabra y podamos internalizar qué es lo que la palabra nos dice. Pues, ¿qué dice nuestro Señor aquí? Nos dice que Él es uno solo, no hay más ninguno. Vayan conmigo al libro de los Hechos. Hechos 19. Hechos 19, 26. Y estoy adelantándome a lo que vamos a estar viendo más adelante. Hechos 19, 26, lo que dice Pablo. Lo que se dice de Pablo. El alboroto en Éfeso, cuando estaban la gente adorando a Diana. Versículo 26 dice: veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esa fue la acusación. La acusación que se hizo de Pablo. Mira ¿cómo es posible que él dice que los dioses no se hacen con las manos? Obviamente estoy sacando del contexto. Pero eso sigue siendo un debate en el día de hoy. Dios es uno solo. Dios no está en la estatua, Dios no está en el árbol. Dios creó todas las cosas. Pero todas esas imágenes que están ahí, que se utilizan para adorar estos falsos ídolos, no son más que eso. Son dioses sordos, mudos, ciegos, y no pueden hacer nada. Son la creación de uno que ya ha sido creado. Vamos a ver el último punto aquí para poder abarcar el punto más importante. Dicen los versículos 9 al 11 de esta manera: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, o sea, vacío. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Esos ídolos que hacen, nada sirve. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todo lo suyo serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Son todas las religiones iguales? La contestación ya la dimos, ¿verdad? No. Entonces le voy a dar una contestación adicional, y antes de que usted me lance con su Biblia, con un zapato, con lo que sea, escuche bien la explicación que le voy a dar posteriormente. Todas las religiones conducen a Dios. Y usted está diciendo, válgame. Y el pastor tiene que estar diciendo, yo espero que explique bien, porque eso está bien fuerte. Edgar, ya estamos transmitiendo a través de la red. ¿Está grabando? Pues no me borres esta parte, que esto es bien importante. Todas las religiones conducen a Dios. No se lo voy a contestar ahora. Vamos a utilizar eso como el punto culminante de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Esto es para mantenerlos despiertos, en suspenso. Antes de ir a eso, yo les voy a referir a Salmo. Vamos al Salmo 115. Abran su Biblia a Salmo 115. Los versículos del 6 al 8, o del 3 al 8.
O del 1 al 8. Vamos a leerlo, esa primera porción completa. Dice Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. En ese sentido son un poquito como yo. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Paralelo a lo que estamos leyendo en Isaías, ¿verdad? Vayan a Salmo 135. Salmo 135. Es paralelo a lo que acabo de leer, versículos del 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Fíjese que esto se repite, ¿verdad? A través de la palabra, en el libro de los Salmos, y estamos viendo que Isaías denuncia precisamente este punto. La porción que no leímos allá en Isaías 44, la porción posterior, dice el versículo número 12, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Entonces el que está haciendo aquel ídolo. El carpintero tiene las reglas, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejante de hombre hermoso para tenerlo en casa, al ídolo. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ello para calentarse. O sea, de la misma madera, el mismo material que está utilizando para crear el ídolo al cual va a adorar, lo utiliza para quemarlo y darse calor y para comer, etc. Si usted lee el resto del pasaje, habla sobre cómo es que utiliza estos materiales para cosas del diario. Y bien contrario al único Dios, nosotros no creamos a Dios, Él nos creó a nosotros y nosotros nos sustentamos porque Él es el que nos sustenta. Nosotros no le damos forma a Él, sino fue Él el que nos dio forma y Él fue el que infundió aliento en nuestro ser. Entonces algunos estarán diciendo, irá a contestar el comentario ese tan y tan terrible que hizo hace un momento, y el comentario era, todas las religiones no son iguales, pero todas las religiones conducen a Dios. Te dice, ¿y qué quiere decir eso? Vamos a ir a la Biblia para poder contestar esa pregunta, ¿verdad? Para poder aclarar lo que acabo de decir, que podría sonar como un tremendo disparate, y si yo lo dejo ahí, usted me dice, ¿qué clase de disparatero ese James? ¿Cómo se le ocurre decir una cosa así? Pues mire, 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso habla de nosotros. Nosotros tendremos que ir hacia el Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, la palabra de Dios, versículo 11 en adelante, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. No importa lo que usted crea. Usted puede incluso no creer. Y usted va a llegar a la presencia de Dios. Problema es si usted llega con el boleto de entrada o no. La única, y no estoy hablando de religión, porque la gente habla y dice, la religión, quien primero denunciaba a los religiosos era Cristo Jesús. Detestaba a los religiosos y los denunciaba abiertamente, les llamaba hipócritas. Porque un religioso, yo soy religioso para mis medicamentos, a veces se me olvidan, pero yo me despierto por la mañana, religiosamente voy y busco mis medicamentos y me los tomo. Yo, antes de acostarme, aparte del resto del aseo que uno realiza, yo religiosamente me cepillo los dientes. Religiosamente. O sea, es una práctica constante que usted hace casi sin pensarlo. Usted tiene que pensar, ¿verdad? Pero usted lo hace casi mecánicamente. Pues hay personas quienes hacen de la religión precisamente eso, una liturgia, una ceremonia. Es más importante las cosas y los ademanes que se realizan que lo que usted está haciendo. Nosotros hay cosas que hacemos aquí, por ejemplo, cuando oramos, nos ponemos de pie. Hay veces que yo me quedo sentado, no por ser desobediente a lo que pide el pastor, ¿verdad? Que en ese momento yo siento que voy a orar sentado o arrodillado. Y no es que esté mal que usted se ponga de pie, usted se arrodille. Pero hay para quien es más importante que usted se arrodilla a cómo usted tiene su corazón delante del Señor. Usted puede estar arrodillado, usted puede tener las manos levantadas. Cuando levanto mis manos, dice el de la canción, cuando levanto mis manos, no sé qué cuántas cosas más. Usted puede levantar sus manos para lo que usted quiera. Hay gente que está en los grandes estadios eso viendo un juego de fútbol y levanta las manos, ¡hey, gol! Y eso no significa gran cosa. En el caso nuestro, pues es necesario entender que es más importante nuestra relación con Dios que aquellos ademanes que practicamos. La religión no te va a llevar a ningún sitio. Sin embargo, el boleto de entrada a la eternidad solamente te lo puede entregar Cristo Jesús. Y es por eso que decimos que esta religión, no utilizando en el sentido de lo que estoy hablando yo en denuncia contra lo que es mecánico en lo litúrgico, sino en lo que nosotros hemos creído, nuestra profesión de fe, es necesario entender que la palabra sí es exclusiva respecto a la manera que podemos nosotros alcanzar la salvación de nuestra alma. Y aquí se juega la vida, cada uno. Yo no puedo tomar esta decisión por ti. No puedo hacer algo que es necesario que tú hagas por ti mismo. Vamos al último pasaje que quiero compartir con ustedes. Y con esto vamos terminando, vamos resumiendo. Pues yo espero haber aclarado el punto que les dije, ¿verdad? Todas las religiones conducen al Señor. Sí. No es que el budismo te va a ayudar a tener acceso a la eternidad, sino que tú puedes ser budista, tú puedes ser hasta ateo, pero usted va a llegar a la presencia de Dios ulteriormente, porque me lo dice la palabra, que todos serán juzgados. Hermano Héctor. Una voz que yo tengo siempre se oye, ¿verdad? En esos términos en que tú explicabas que todas las religiones llevan a Dios, así mismo fue que yo vi lo que íbamos a leer para hoy cuando vi la pregunta. Y en ese momento me pareció que sí, todas las religiones eran iguales en el sentido de que todas, yo creo que el hombre desde que salió del Cromañón, el que fuera, ya estaban pensando en que había una fuerza mayor que controlaba la vida. Una roca, un árbol, qué sé yo qué, lo que fuera, ¿verdad?
no lo había visto desde el punto de vista de que no, el Señor es el Señor y los otros son muñecos. De modo que sí, cambié mi opinión sobre aquello de que todos son iguales, y no son iguales nada. Amén. La nuestra es la que es. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y obviamente de manera semántica es necesario aclarar que lo que yo dije ahorita pues no es completamente cierto. O sea, no solamente que el principio no es cierto, sino que lógicamente se presenta el sentido que quisiéramos nosotros devenir de él. Yo lo dije simplemente para crear un poquito de conflicto en su mente. Todas las religiones conducen a Dios, no es la verdad. La verdad es que dentro de esa premisa es una premisa falsa, primero. Segundo, lo que sí es cierto es que no importa cuál sea tu creencia, tú tendrás que estar ante Dios en aquel gran día, en el juicio. Pues habrá unos que comparecerán ante Cristo Jesús para ser galardonados. Ahora, hay otros que serán juzgados para ser lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Allá en Juan, vamos a ir a Filipenses, pero me parece que es importante. Allá en Juan 3, pasaje que conocemos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. Y mucha gente conoce, hasta en los juegos de béisbol a veces aparece una pancarta que dice John 3:16, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué me está diciendo Cristo Jesús allí? Sino que no hay forma. Si usted cree que Dios existe, pues qué bueno. Santiago dice, bien hace. ¿Crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios, pero también los demonios creen y tiemblan. Demonios no están salvos porque creen que Dios existe o que Dios es uno. Todas las religiones creen que hay un Dios. Algunos dicen muchos dioses. Eso no les hace salvo. Cristo Jesús dice, si tú no crees de la manera que Dios quiere que tú creas, ya te has condenado. Y la manera que Dios quiere que creamos es que su Hijo es aquel que nos lleva a Dios mismo. Y la semana pasada estábamos viendo que la palabra nos afirma, nos confirma, nos reafirma que Cristo Jesús es Dios. Termino con el próximo pasaje. Filipenses 2, del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5. Dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los... Esto es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro camino, no hay más de una forma. Usted puede antojarse y decirlo bien bonito, de servir como a usted le place. Sin embargo, Dios nos advierte a través de toda la palabra que Él es un solo Dios, que no existe más allá de Él otro Dios, y que todo aquel que se antoje de servir a otros dioses lo hace a su propio riesgo, por su propia ignorancia, por su propia idiotez y por su propia necedad.
nosotros tenemos que hablar claramente respecto a la palabra, y respecto a esto, nosotros no podemos hacer ningún tipo de compromise, ¿verdad? No podemos hacer ningún tipo de negociación. No se puede negociar la salvación. Es necesario que nosotros entendamos que Dios es exclusivo. Hermana Lucy. Que de todas estas creencias, la única que presenta evidencia es la palabra. Porque todas las religiones, ¿dónde está la evidencia? Exacto. O sea que también tiene un link, entre comillas, con la razón, Amén. con la inteligencia. Amén. Y nos contesta todas las preguntas que nos hacemos profundas, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo se hizo el mundo? El universo, cómo todo fue creado. Entonces nos enseña, bueno, todo lo que el libro de instrucciones ideal para el ser humano es la palabra. Amén. Pues nosotros hemos ido someramente sobre la palabra. Yo les dije que tal vez no sería tan largo el estudio, y la realidad es que duró lo que tenía que durar, pero no duró tanto como otras veces. Pero hemos ido sobre los puntos más importantes. La pregunta difícil: ¿son todas las religiones iguales? La contestación, la respuesta, no. Fuimos a Isaías 44, los versículos del 6 al 11, y vimos lo que dice la palabra de Dios ahí. En paralelo, Salmos 15, del 1 al 8, Salmo 135, del 15 al 18, hemos visto que la palabra de Dios sí ciertamente nos subraya que aunque usted no crea en Cristo Jesús, usted puede creer en lo que usted quiera, usted no está exento de ser enjuiciado en aquel gran día. Pablo habla en 2 Corintios 5, 10 sobre estas figuras que son talladas a mano. En Hechos 19, 26 está la denuncia de aquel momento en Éfeso respecto a aquellos quienes querían adorar a la diosa Diana. Y vemos también a través de otras porciones de la palabra que nos habla sobre la necesidad de nosotros entender que no importa cuál es el camino que usted toma, siempre va a llegar a un punto donde usted será evaluado, ¿verdad? Enjuiciado. Pues nosotros exhortamos a que nos adentremos en la palabra. Y si tú me estás escuchando prospectivamente, ¿verdad? El estudio de esta mañana no está saliendo en vivo, pero mi exhortación es a que tomes en serio lo que estamos hablando de la palabra. En la página de nuestra iglesia pues hay muchas contestaciones, hay otros estudios, pero nos gustaría que se comunicaran con nosotros a iglesiabiblicabautista.org. Puede escribir pastor@iglesiabiblicabautista.org o james@iglesiabiblicabautista.org, y estamos en la disposición de contestar las preguntas que ustedes tengan. En amor lo haremos, y si no tenemos la contestación, puede estar seguro de que lo vamos a buscar en la palabra para ayudarle a poder contestar esas preguntas difíciles que tal vez está considerando en este momento. Preguntas o dudas respecto a lo que acabamos de estudiar, con comentario, queja. Nos acompaña Marquito en esta mañana. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a tener una palabra de oración, y con esto damos por terminado el estudio de esta mañana y continuamos para el resto de nuestro servicio. Santo Dios, te damos gracias por la gran bendición que es poder considerar tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros y haberla preservado hasta este día, de modo que nosotros podamos hallar bendición en tu palabra. Ayúdanos a cada día, mi Señor, considerarla en seriedad, como que se juega la vida de tantas personas, mi Señor, día a día. Ayúdanos a denunciar de manera valiente siempre que estemos nosotros en esta encrucijada, mi Señor, de esta discusión tan necia que se da en nuestra sociedad, pretendiendo presentar las distintas doctrinas y religiones contrarias a tu palabra, como si éstas también pudieran llevar a la salvación. Ayúdanos, Padre Santo, a siempre poder hablar con integridad, a testificar sobre ti de la manera que tú nos exiges que lo hagamos. Bendícenos, Padre Santo, y cada día capacítanos más y más para poder ser fieles a ti en todo lo que tiene que ver con la presentación de tu palabra.
Ahora te imploramos, Padre Santo, que te quedes con nosotros, que nos ayudes a adorarte, a alabarte como tú mereces. Bendición especial te pedimos, Padre Santo, para nuestro pastor, y que la palabra que él haya de predicar en esta mañana no caiga en oídos sordos, sino que cada uno de nosotros estemos prestos a escuchar tu palabra, y más que esto, estemos prestos a tomar una decisión correcta respecto a lo que se nos habla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Antes de cerrar esta parte, quisiera darle la asignación para la semana que viene. La semana que viene vamos a estar hablando del testimonio. La pregunta es, ¿qué evidencia ofrece mi testimonio? Su asignación para la semana que viene está en el libro de los Hechos, el capítulo 26. Léalo completo. Y de esta manera puede venir preparado para estudiar la palabra. El año que viene nos vamos a estar reuniendo para ese culto. Dios les bendiga.